Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a comenzar grabando directamente algunas cuestiones, reacciones y videos que tienen que ver justamente con cómo va Jimin dentro de lo que sería el Billboard. Y vamos a comenzar con este reporte de Jimin Latino que lo compartió el día de ayer. Según las predicciones, Who subirá 10 puestos hasta el puesto 34 en el Hot 100 para su semana 31. Dice, pero tal y como vimos la semana pasada, no podemos confiarnos con estas predicciones. Necesitamos comprar y maximizar esos streaming premium. Esto es interesante porque ahorita de hecho vamos a ver cómo le fue a Jimin esta semana directamente en lo que sería Billboard, y vamos a comenzar comentándoles que esta semana en Billboard entró música nueva de Sabrina Carpenter y también regresa Drake. Entonces se estuvo moviendo muchísimo lo que es la lista. Aquí ahorita ustedes se van a dar cuenta, pero muchos cayeron, y no un lugar, a veces un montón. Por ejemplo, este artista con su canción High Road cayó del puesto 35, que estuvo la semana pasada, al 46, o sea, le empujaron tremendamente. Aquí vemos cómo entran todas las canciones, o la mayoría de las canciones del nuevo álbum de Drake, que es primera semana, y esta canción entra directa al número 45. Aquí tenemos a Jimin. Aquí le voy a pausar un segundo para que podamos ver exactamente lo que comentan acerca de Jimin. Bueno, la semana pasada estuvo en el lugar 40, cae 4 lugares esta semana al 44. Su mejor posición fue el número 12 y lleva 30 semanas en lo que sería el Billboard Hot 100. Estos son los datos que yo les comentaba que son interesantes de ir analizando, porque aquí podemos ver cómo va cayendo o subiendo la música. Esta semana, como les decía, fue complicadísima en lo que se refiere al Billboard Hot 100 por pues las nuevas llegadas. Sí se movilizó muchísimo la lista. Algo así sucedió cuando se estrenó el álbum de Bad Bunny. También entró con todas las canciones, pero todas entraron al Billboard Hot 100, y entonces la lista se movilizó muchísimo, como no tienen una idea. Pero aquí hasta Lady Gaga cayó, o sea, se los prometo, todos cayeron. Aquí tuvimos suerte porque su caída solo fue de 4 lugares. Hubo otros que sí cayeron y se dieron con todo. Esta, por ejemplo, otra nueva canción de Drake que entra también al Billboard Hot 100, y si se fijan, Jimin quedó atrapado entre 2 canciones nuevas de Drake. Eso fue lo interesante. Aquí teníamos a Bad Bunny, que vean ustedes la caída que tuvo, súper estrepitosa. Del lugar 25 se fue al lugar 41. Este también cayó duro, que básicamente se fue del lugar 30 al lugar 41, o sea, perdió 11 lugares. Y esto se los estoy mostrando para que ustedes se den una idea de cómo estuvo la caída, porque créanme, estuvo fuerte. Aquí Sabrina está bastante bien colocada, casi no ha perdido lugares. De hecho, ahorita ganó bastantes por lo que les decía que es su nueva música. Por otro lado, seguimos viendo cómo entró Drake con su nuevo álbum, que esto es interesante, Good Luck Babe. Esta canción también cayó del lugar 23 al 36, también ya tiene muchas semanas en el Billboard y obviamente eso le afectó, pero sí estuvo fuerte, o sea, sinceramente, del lugar 26 al 34 también cayó duro. Lo que les decía, Lady Gaga cayó 20 lugares en una semana, estuvo súper fuerte. O sea, ella sí le pegó bastante duro. Por otro lado, bueno, pues seguimos viendo cómo entra Drake. Sin embargo, he de decirles que según todo este movimiento que he estado checando en el Billboard Hot 100, aquí ustedes ven, o sea, entraron las canciones de Drake con todo. Esta cantante estuvo persiguiendo mucho a Jimin. En algún momento se estuvieron peleando cuando estuvo Jimin en los 20 y tantos lugares. Estuvo muy reñido con ella. Aquí ustedes pueden ver lo que son los datos. 47. Este también la semana pasada ya había alcanzado el primer lugar en algún momento Sabrina con esa canción. Bueno, The Weeknd también cayó, para que vean. O sea, les digo, estuvo fuerte las caídas esta semana. Muchos artistas se van a empezar a mover dentro de la lista. Otros pues recuperan lugares. Todo va dependiendo, pero bueno, esto es lo que pasa entonces dentro de lo que vendría siendo Billboard Hot 100. Quería ver si llegábamos hasta Apathy. Yo creo que sí, para que ustedes vean cómo se está colocando ya. Apathy sigue dentro de lo que serían los primeros 10 lugares, pero pues el número de semanas sigue siendo menor. Vamos a ver cuánto resiste Rosé.
porque también ella ha estado dando muchísima pelea, no se lo voy a negar. Sabrina Carpenter, insisto, muy bien colocada dentro de la lista. Gracie Abrams, muy bonita canción, la verdad, de Gracie Abrams, esa me gusta. Kendrick Lamar, que ha estado súper, pero súper fuerte, obviamente, desde también esta rencilla que trae con Drake, justamente, les ha dado mucha popularidad a los dos. Benson Boone también cae 2 lugares esta semana. Lose Control se mantiene, muy buena canción, y ya lleva 79 semanas, o sea, qué barbaridad, esa es una locura de semanas. Y volvemos con Drake, que aún así se colocó esta semana con una canción en el 10º lugar. A Bar Some Tipsy también pierde un lugar. También Billie Eilish perdió 2 lugares esta semana, les digo que estuvo fuerte. Y aquí tenemos a Paté, que digamos es la competencia refiriéndose a lo que tiene que ver con K-pop. Bueno, la semana pasada estuvo en el mismo lugar, en el 7º, lleva 18 semanas también, y digamos que su lugar más alto fue el 3º. Entonces, bueno, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo se están moviendo las cosas, pero el día de hoy quiero que veamos un video juntas o juntos, así, donde básicamente lo que vamos a hacer, bueno, dejen que cargue esto, va a ser checar cómo está, hablando del K-pop, cómo se están colocando las listas y qué está pasando. Para eso vamos a visitar una cuenta que la verdad me gusta mucho, también hace poquito la descubrí. Generalmente yo veo todo en K-Bill, que también es muy buena en cuanto a lo que tiene que ver con estas listas de popularidad, pero lo que vamos a checar justamente son las 10 canciones que tienen más stream en Spotify durante las últimas 24 horas. Créanme que se puso muy bueno. Esto también va a ser muy interesante de que lo podamos checar como información para que ustedes vean cómo está de rudo el asunto todavía con BTS. Entonces vamos a contar todas las veces que aparezcan en la lista. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues comenzamos entonces. Aquí nos ponen primero las canciones que están dejando la lista. Entonces Jennie con You and Me, esa canción me gusta. También me gustan los Stray Kids, tengo que decirles la verdad, me he empezado a acostumbrar a ellos. Y luego así viendo, descubres unas canciones preciosas. 97 con Jimin Like Crazy. 96 Rosé, ok. 95 Le Sserafim, me gusta mucho Le Sserafim, esa canción me agrada. Luego tenemos a V con Slow Dance, llevamos 2 puestos en la lista de estos primeros 100. Y perdió 2. Luego tenemos a Jungkook con Charlie Puth, con Left and Right. Luego seguimos Blackpink con Shutdown, esta canción que también a todo el mundo le fascina, le encanta por locura. New Jeans con Supernatural, muy buena canción, sí. Luego Lisa con Money, si se fijan está súper peleado, casi toda esta lista nos la peleamos mucho con las chicas de Blackpink. Son muy fuertes. Luego tenemos a Jimin con Slow Dance, parte de esta lista también. Y a Jimin con un remix de Who. Seguimos, yo estoy contando todas las veces que ellos aparecen en esta lista. Ay, Baby Monster también me gusta, y esa canción está súper linda. Todavía es que complicada. Gangnam Style todavía increíble, pero cierto, sigue participando. New Jeans con Eta, me gusta esa canción también. Me gustan las New Jeans, me gusta. Luego tenemos a Jimin con otro remix de Who. Hearts to Hearts con The Chase. BTS, ahí no sé por qué ponen BTS Butter y ponen una canción de Jimin, pero bueno, un error, pero se las tomamos como que es una canción para los chicos, para que ustedes vean cuántos lugares ocupan. Otro remix de Jimin en el lugar número 80. Luego BTS con Boy With Love, otro lugar más para los chicos. Es que es sorprendente la cantidad de veces que aparecen, J-Hope también aparece en esta lista. Pues es que les digo que es súper emocionante estar viendo esto, la verdad. Y sí, B con Love Me Again aparece también en esta lista. Adelantamos un poquito. Pero sí, viendo estas listas uno aprende muchísimo, la verdad, Ay, Let me encanta, tengo que decirlo también, no sé qué me está pasando. Ay, esta canción de J-Dragon también es buenísima, qué barbaridad. Jisoo, que es de las que acaba casi de entrar, pero ahorita está perdiendo lugares. Jimin, otra vez, ahora con Who en el remix Rock. Y seguimos con la lista. New Jeans con High Boy. Le Sserafim, también esa canción está linda. New Jeans con How Sweet, también me gusta esa canción.
O sea, me gusta todo. Stray Kids, oh, también me gusta mucho Stray Kids. Jimin con otro remix de Who, el acústico. Ay, esa canción me gusta también. 50-50 con Cupid, también bonita. Blackpink con Pink Venom. Jungkook. Pero fíjense cuántos lugares llevamos y cómo vamos en la lista, es increíble. Ay, esa canción también me gusta. Esa buenísima Baby Monster, también esa canción es muy buena. Esa también me gusta, Armageddon, para que les digo que no. Le Seraphim con Smart me gusta. TXT, esta también está muy linda, esa canción está muy buena. New Jeans con Oh My God, también está buena. Jisoo, que de hecho, como les decía, ha perdido lugares en City Dream. J-Hope también ha ido perdiendo lugares. La semana pasada estaba más alto, pero la cosa es que se sigue conservando el hombre. Ya ni nos digan. Es para drama. New Jeans, super shy, super shy. También se me gusta. Jean, ven. Vi también con Friends. Algunas, si ven que no les ponen sonido, es porque tienen problemas con el copyright. Y entonces quitan mejor el sonido, solo te ponen el pedacito del video. New Jeans, o sea, si fijan, está Jean Close to You. No, de verdad, o sea, estas listas son. Aespa con Supernova, también muy buena canción, se las recomiendo. Stray Kids Walking on Water, me gusta. Ay, Twice, buenísima. BTS con Dynamite. Jimin otra vez con Be Mine. No, ahorita que hagamos la cuenta de todas las veces que aparecen en la lista se van a asustar, eso es lo que les digo. Es buenísima. Viejita esa canción, pero buena. Stray Kids, oye, esta canción me gustó un montón también. Pero bueno. Aquí aprende uno mucho observando cómo están y además te empieza a gustar más la música coreana, se los tengo que decir porque sí es cierto. Otra vez volvemos, My Universe con BTS. De hecho, a partir de aquí voy a intentar dejar la lista, espero que no tengamos problemas. Esa bonita canción de Jisoo, hay que reconocérsela, está linda. Lista con Rockstar. Cat's Eye. Esa canción me gusta mucho. Like it's magnetic. Bonita también cover que hace Lisa con esa canción. Me quedó muy bonita. BTS. Aquí se va a empezar a poner muy muy bueno. Ustedes van a ver por qué lo digo. Baby Monster, también buena canción. Kiss of Life con Igloo. Se mantiene igual. Ajá, Agusi, ya lo estaba yo extrañando. Y ganó 2 lugares a la última vez que hicieron este conteo. Jenny. Rosé, que la verdad se sacó un disco bien bonito, hay que reconocérselo. Sí me gusta mucho, mucho, pero mucho. La Seraphim, que un día vamos a hablar de todo lo que pasa con los grupos femeninos, porque el chisme está súper bueno. Jungkook gana 2 lugares esta semana, luego tenemos de regreso en la lista. Bueno, nunca se ha ido realmente Jungkook, pero que está aquí siempre. Jungkook otra vez con 3D. Ya estamos en el lugar número 13 y se va poniendo cada vez mejor. Me gusta mucho esta canción, tengo que decírsela. Rose con Toxic Till the End.
Jisoo, que entró con su nueva canción bastante fuerte, sigue en el 10º lugar y eso que acaba casi de entrar, o sea. V con Winter Ahead, de los más escuchados durante las últimas horas. Jin con Running Wild. Ay, me encanta verlo, no saben qué se me da. Y sí, Jungkook con Seven, otro lugar más, que todos estos se los vamos a tomar en cuenta BTS. Les juro de veras que es una cantidad increíble. Esa canción debo decir que no me encanta con locura. Ah, claro, la nueva canción de J-Hope se posicionó súper fuerte, qué bárbaro, entró en el 5º. Sí, las chicas posicionándose muy fuertes también. Aquí, como les decía, quitan el sonido para no tener problemas con el copyright. Y llegamos al lugar número 2, Jimin con Who. ¡Yay! Me da una alegría enseñarles esto como no tienen idea. Y pues el primer lugar sigue siendo Rosé con Bruno Mars. Esto fue prácticamente de las últimas horas. Este video, vamos a ver exactamente cuándo fue que se publicó, porque tiene un ratito, no crean que tiene mucho. Las 100 canciones que aún más stream en Spotify en las últimas 24 horas y se publicó el 24 de febrero. Así que así están las cosas para que ustedes puedan checar lo interesante que es ver las listas. Ahora, en esta lista específicamente vamos a ver cuántas veces aparecieron los chicos, porque les juro que es increíble. 30 lugares de 100 los tienen los chicos de BTS. ¡Wow! Entonces imagínense ustedes si esto no es el poder de un grupo y de lo que los chicos pueden hacer actualmente hablando acerca de música. Así que por eso también para mí era muy importante que pudiéramos hacer este análisis un poco de cómo se debe de seguir lo que son las listas. Es muy interesante poder checar cómo está entrando música, también ver qué es lo que está saliendo, porque de esa manera nosotros podemos, ¿cómo les diré?, hacernos una idea más clara de cómo se puede seguir posicionando la música de los chicos, contra quiénes y qué canciones estamos prácticamente generalmente compitiendo por los mejores lugares, y también se puede ver claramente todo el trabajo de los fandoms. Otro punto es importante, bueno, como les decía, hablamos un poco de lo que es Billboard, porque es Estados Unidos, no es la música más comercial y lo más fuerte que estamos pues viendo actualmente, cómo se están moviendo las listas, y por el otro lado pues también estamos viendo cómo está el mercado del K-pop, que también es extraordinariamente competitivo. O sea, y sí, yo de repente me asusto porque de veras los lanzamientos musicales son muy buenos. Y bueno, pues los chicos siguen dando batalla, siguen ahí estando presentes, ya les decía, entre todos, así, entre todos, y el único que ahorita no salió en esta lista fue NAM, porque a veces también siguiendo otros canales que suelen hacer pues estas listas de pues cómo se están colocando las canciones y así. Hay uno que es K-Bill, creo que es del que platicábamos. Ellos hacen lo que es los videos con más stream, entonces ahí generalmente se pone también muy buena. Luego si quieren intentamos entrar. También el poder de BTS es brutal en esas listas, aunque tienen digamos una que es como la clásica que me encanta, que son las canciones pues más vistas de todos los tiempos, y eso generalmente lo hacen como una vez al mes, o sea van una vez al mes, imagínense ustedes, van arreglando esas listas y generalmente empiezan desde el número 200 hasta el número 1. Ahí ese sí está súper peleadísimo, no se los voy a negar, aunque los chicos ocupan también, yo creo que de 200 lugares tal vez se avientan, no sé, 70, 80 lugares ellos solitos compitiendo en esas listas. O sea, es muy, muy impactante ver lo que BTS es capaz de hacer. Así que bueno, este especial específico dedicado a cómo pues podemos ir midiendo lo que los chicos logran en las listas de popularidad. Pero ahorita vamos a hablar también de lo que son las noticias, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Entonces, por favor, quédense conmigo y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Recuerden suscribirse. Gracias a nuestros miembros del canal por todo lo que nos ayudan. Y pues no me despido prácticamente. Ahorita nos vamos a volver a ver.